Bueno, nuevamente, buenos días. Vamos a realizar una primera parte de lo que tiene que ver con el contexto político. Una segunda parte donde explicaremos diferentes puntos de cada uno de los acuerdos, y en una tercera parte que entregaremos vía correo electrónico ya un informe detallado de todo el proceso de las diferentes reuniones y avances, y a la vez de retrocesos frente a los 36 acuerdos pactados y firmados el año inmediatamente anterior. Ese tercer informe pues es bien extenso, son más de 18 páginas, la cual pues no voy a leerlo, pero sí en la segunda parte vamos a hacer una profundización frente a algunos temas y dar una explicación específica de cada uno de ellos, y entonces se lo haremos llegar a través de, en el día de hoy, a través de los correos institucionales de cada uno de nuestros sindicatos filiales. Primero, las invito y los invito a que nos podamos colocar de pie, y creo que hoy debemos dar un minuto de aplausos en memoria de los líderes sociales asesinados en el 2019 y los 25 asesinados desafortunadamente que van en lo corrido de este 2020, incluyendo el vil asesinato de nuestro estudiante Dylan Cruz el año inmediatamente anterior, asesinado en la ciudad de Bogotá por las fuerzas del ESMAD. Compañeras y compañeros, un minuto de aplausos en homenaje a cada una y cada uno de nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados por el Estado y por todas las fuerzas que hoy atentan contra la dirigencia sindical, el movimiento social. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Asesinan estudiantes! ¡Y la lucha continúa! ¡Asesinan maestros! ¡Y la lucha continúa! ¡Asesinan campesinos! ¡Y la lucha continúa! ¿Por qué? Porque nos asesinan. Si somos la esperanza de América Latina. El paro continúa. Compañeras y compañeros, este pleno de juntas directivas tiene como propósito, de la manera más humilde, compartir experiencias que permitan mejorar la actividad sindical en un momento coyuntural para el país. Justo el año pasado celebramos los 60 años de existencia de FECODE, y por coincidencia 40 años de la conquista del Estatuto 2277 de 1979, icónico decreto negociado con el gobierno de la época. Hace escasos meses se celebraron los 53 años de la Marcha del Hambre, que visibilizó a los maestros y maestras como sujetos políticos y a FECODE como organización defensora de la educación pública. Ahora, en el año 2019, FECODE con todos sus afiliados vuelve a jugar un papel importante en la lucha social, defendiendo la paz, lo que le costó amenazas de fuerzas oscuras de ultraderecha, enemigos de la paz. Además participa
con su contingente en el más importante paro de los últimos 40 años en Colombia, que se inició el pasado 21 de noviembre y que luego, 2 meses y 6 días después, continúan las acciones con gran creatividad, con participación de jóvenes, estudiantes, artistas, trabajadores, campesinos, indígenas, afro y muchos otros sectores sociales y populares. Las acciones políticas y sociales que ocurren en el mundo no son espontáneas, obedecen a causas políticas y económicas. Los pueblos en Asia, Europa y América se movilizan como respuesta al acumulado histórico de 4 décadas del neoliberalismo, política que anunció solucionar los problemas del mundo capitalista. Contrario a dicha afirmación, se han agudizado las desigualdades sociales, generando la concentración de riqueza en muy pocas manos, mientras las inmensas mayorías se debaten en la pobreza. El neoliberalismo, un sistema fallido que lleva al mundo a la hecatombe. La brecha entre ricos y pobres aumentó. La sobreexplotación de los recursos naturales no respeta el equilibrio natural, afectando por un lado la calidad de vida y derechos de los trabajadores y por otro afecta dramáticamente el medio ambiente, poniendo en un punto de no retorno la vida de la humanidad y la sostenibilidad del planeta. El diario BBC publicó un informe de la organización caritativa británica Oxfam y asegura que el 82% del dinero que se generó en el mundo fue a las manos del 1% más rico de la población global. Además señala que el 1% más rico del mundo posee más del doble de la riqueza de 6.900 millones de personas en el mundo. Los multimillonarios que manejan el planeta suman 2.604 personas. De estos, 9 de cada 10 son hombres. En esta lista de multimillonarios se encuentran Sarmiento Angulo, Santo Domingo y Ardila Lule. Mientras tanto, la mitad de la población mundial vive con menos de $5.5 al día. 735 millones de personas viven en la pobreza extrema, debatiéndose noche y día por no caer en la miseria. El informe del 1 de febrero del 2019, según las estimaciones de UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la División de Población de Naciones Unidas, señala que 8.500 niños mueren cada día de desnutrición y se calcula que 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas en su mayoría prevenibles. De otra parte, 10.000 personas mueren diariamente por falta de atención médica. El modelo económico responsable del desastre universal, la ONG Oxfam responsabiliza de esta desigualdad a la evasión de impuestos, la influencia de las empresas en la política, la erosión de los derechos de los trabajadores y el recorte de gastos que afecta a estos, refiriéndose a los trabajadores. Tan solo 4 centavos de cada dólar se pagan impuestos sobre la riqueza. En Colombia, el desempleo y la informalidad no solo se mantienen, sino que crecen día a día, dada la desindustrialización del país y la implementación de políticas que desconocen el Estado social de derecho. Numerosos gobiernos, dentro de los cuales se destaca el colombiano, están alimentando esta crisis de desigualdad al conceder enormes beneficios fiscales a las grandes empresas y a las personas ricas, mientras que siguen sin financiar adecuadamente servicios públicos básicos como el agua potable, la salud y la educación. La corrupción es
consustancial al modelo para que exista el neoliberalismo, se convierten los derechos en vulgares mercancías y los estados son permeados por la corrupción. Como ejemplo se puede mencionar en nuestro medio la salud, la alimentación escolar de nuestros jóvenes y nuestros niños en el país, Odebrecht, Reficar, entre otros. Otras características del modelo son, por un lado, la violencia generalizada contra los líderes sociales. Durante el año 2009 fueron asesinados más de 250 líderes sociales y en lo corrido del mes de enero, desafortunadamente, han asesinado a más de 25 compañeros y compañeras. Ante tal situación, con el mayor cinismo, el fiscal encargado reconoce solo un asesinato de nuestros dirigentes sindicales y sociales y de otro, la falta de empleo con el aumento del trabajo informal y el desconocimiento de las prestaciones sociales y de las pensiones de la clase trabajadora en Colombia. Las anteriores condiciones objetivas que se viven en los territorios son las que llevan a los trabajadores, a la clase media, estudiantes y en general a sectores pobres de la población a reaccionar en contra de las inocultables desigualdades sociales y la falta de posibilidades de vida digna. Esos sectores sin futuro han tomado la decisión de actuar, atacando la corrupción en el plebiscito, votando por los sectores alternativos en las elecciones pasadas y saliendo a las calles a protestar de múltiples formas, materializando el inconformismo en marchas, cacerolazos, actividades artísticas, bloqueos, entre muchas otras actividades desarrolladas. La agresiva política de Duque en contra del pueblo genera la convocatoria de emergencia por iniciativa de la Central Unitaria de Trabajadores junto con las otras centrales obreras. Logra conformar el Comité Nacional de Paro, donde uno de los grandes protagonistas ha sido FECODE, entre otras federaciones y otros sectores sociales del movimiento estudiantil, campesinos, indígenas, colectivos de mujeres, sectores barriales y medioambientales, obreros, entre otros, los que acuerdan convocar el paro del 21 de noviembre contra el paquetazo de Duque. Las múltiples acciones de todo tipo desarrolladas a lo largo y ancho del país, materializadas en protestas multitudinarias, actividades culturales, artísticas, cacerolazos, bloqueos, enfrentamiento con la fuerza pública y marchas en todas las ciudades del país, mostraron el descontento de un grueso número de ciudadanos que le exige soluciones concretas al gobierno y a la clase política tradicional de este país. El desarrollo inédito del paro del 21 de noviembre, que casi nadie visionó, completa hoy 2 meses y 7 días de protestas que aún continúan y no paran hasta que el gobierno reconozca los reclamos legítimos y se siente a negociar el pliego de peticiones resolviendo las demandas de la población colombiana. Se han propuesto 13 ejes que recogieron 104 puntos, que a decir verdad no son nada para los grandes problemas que afronta el país. Dichas demandas se circunscriben dentro del concepto constitucional del Estado Social de Derecho, en donde se destacan el respeto a la vida, la paz, implementación de los acuerdos de La Habana, las chuzadas, la corrupción, la participación política, salud integral, educación, medio ambiente, política agropecuaria y minera, todo dentro del enfoque de género, derecho a la protesta social, derechos económicos como la salida de la OCDE, salarios dignos, freno a las privatizaciones, Ecopetrol 100% estatal, abolición de 4 por 1000, impulso a la economía solidaria. En aspectos sociales, los temas del trabajo digno, la desigualdad social, pensión universal, vivienda a bajo interés, cultura, arte y ciencia. También se exige el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno y con diversas organizaciones sociales
campesinos, indígenas, afros, sindicales, estudiantes, entre otros. Se reclama la derogatoria de normas como la reforma tributaria y el retiro de proyectos de ley que cursan en el Parlamento, contrarios a los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos. Se reclama la construcción normativa concertada. No aceptamos el propósito del gobierno de charlar por charlar. Se debe articular una negociación que finalice en acuerdos que permitan avanzar de cara a la sociedad, fortaleciendo el Estado social de derecho. El gobierno hace el ridículo con informes internacionales falsos, toma recursos del presupuesto nacional para promocionar por el mundo a Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela. Propuestas imposibles como la realizada en Davos, donde manifestó que sembraría 180 millones de árboles en lo que resta del gobierno. Señala a Venezuela como responsable de la crisis nacional, luego denuncia a Rusia como promotor y organizador del paro, así como también lo hizo con el Foro de Sao Paulo en Brasil, y termina estimulando la guerra con las operaciones militares conjuntas en el territorio nacional con tropas de los Estados Unidos. Sin temor a equivocarnos, el gobierno nacional ha venido desarrollando una política nacional e internacional errática, sin resultados que lo posicionen ante el país. Los propósitos de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz y volver trizas el proceso de paz han sido derrotados. La aprobación de la reforma tributaria para el crecimiento al estilo Robin Hood, pero al contrario, fue mal recibida por los colombianos y por las consecuencias que generan. Le traerá más problemas. Las derrotas electorales muestran el deterioro ante la opinión pública de la política del partido mayoritario de gobierno, como lo es el Centro Democrático. Ahora pretende tomar un segundo aire, repartiendo mermelada, desarrollando acuerdos con cambios radicales sectores del partido de la U y con algunos del Partido Liberal Colombiano, con lo que lograría ajustar las votaciones en el Senado para aprobar proyectos como la reforma pensional y la laboral ordenadas por la OCDE y las que hoy anuncian a través de ANIF, pero desacreditándose aún más ante la opinión pública con estas circunstancias. La semana que transcurre del 26 al 31 de enero es crucial en el desarrollo del movimiento social, por cuanto se tiene la reunión nacional estatal, la plenaria de juntas directivas de FECODE, la Junta Nacional de la CUT, CTC y CGT, y el 30 y 31 de enero se culmina con el Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales, Estudiantiles, Indígenas, Afro, Campesinos, entre otras, en donde se definirán las acciones que darán continuidad al paro del 21 de noviembre. Este proceso de unidad de acción se da con la regla de oro del consenso bajo el método de acuerdos y disensos para superar las dificultades y a la vez ir construyendo confianza entre todas las fuerzas alternativas, reconociendo las diferencias y avanzar dentro de la diversidad, con miras a consolidar las negociaciones y los procesos políticos que se avecinan por esa vía, buscar acceder al poder político en el corto plazo. Estamos en alerta máxima por lo que pueda ocurrir con la Corte Suprema de Justicia, la cual podría quedar sin quórum, generando un gran problema de inestabilidad jurídica, logrando el gobierno desarrollar una vieja aspiración del uribismo, la cual sería la declaración de conmoción interior, lo que equivaldría a un golpe de Estado civil con todas sus connotaciones. De ocurrir lo anterior, estaríamos abocados a confrontar con acciones en las calles
para defender la democracia y para defender nuestro Estado social de derecho. En el caso concreto del magisterio, tiene pendiente el cumplimiento de los acuerdos tales como deudas, salud, ascensos y reubicaciones, la reforma constitucional al sistema general y la aprobación del Estatuto Único de la Profesión Docente, lo cual requiere ajustar acciones con la comunidad educativa y sectores políticos, entre ellos parlamentarios, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, para buscar equilibrar fuerzas que verdaderamente permitan la conquista de estos dos importantes puntos, articulando y potenciando la movilización social. FECODE exige el desmonte del ESMAD. Somos defensores de la paz. Soñamos con un país en donde la violencia política sea un mal recuerdo del pasado y hacemos votos para que se reinicien los diálogos con la insurgencia. Con igual vehemencia, rechazamos la violencia de la fuerza pública ejercida en contra de las manifestaciones y que dejaron heridos, afectaron de manera irreversible la salud de jóvenes, estudiantes. Repudiamos el asesinato de Dylan Cruz en Bogotá, causado por un disparo realizado por uno de los miembros del ESMAD. En este paro se debe reconocer la importante participación de los jóvenes estudiantes de la secundaria y estudiantes universitarios del sector oficial y privado, que hoy con su participación han generado unas dinámicas muy importantes a todas las actividades del paro. También se destaca la importante participación de los maestros y sus sindicatos filiales, quienes aportaron importantes recursos económicos y humanos para el buen término y desarrollo de la movilización que hoy vivimos en Colombia. ¡Viva FECODE! ¡Viva! 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 Ahora voy a explicar 8 puntos frente al tema de los acuerdos. Primero el tema y cómo está la reforma al Sistema General de Participaciones. El plazo para poder consensuar la fórmula y el acto legislativo para la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y así incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico, terminó el día 25 de enero. Hasta ahí vamos con base en los acuerdos, los 6 meses pactados conjuntamente entre el Gobierno Nacional y FECODE. En el desarrollo de las diferentes mesas, y que fue una decisión unánime también del Comité Ejecutivo, y el día del desarrollo de la reunión de la Comisión de Seguimiento a cada uno de los acuerdos, el Gobierno Nacional, en nombre de cada uno de sus dependencias, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Ministerio del Interior, Presidencia de la República, realizaron una solicitud en el sentido de que se prorrogara por una sola vez, un mes más, de la discusión de este tema para consensuar la fórmula de reforma constitucional. A lo cual previamente nosotros, el Comité Ejecutivo, en nuestro desarrollo de las actividades y el seminario, tomamos la decisión y determinación que si esto ocurriría o llegaba a suceder o esta petición la realizaba el Gobierno Nacional, nosotros estaríamos de acuerdo teniendo en cuenta los siguientes situaciones o elementos. 1. No hemos terminado de discutir cada una de las brechas, las 6 brechas que se establecieron. 2. Tenemos que presentar nuestro estudio frente al tema de relaciones técnicas, como también el Gobierno Nacional tiene que presentar ese estudio. Nosotros contratamos a la universidad o a un equipo de la Universidad Distrital para realizar este estudio. Un estudio que no se limita en el tema de relaciones técnicas
al número o cuál debe ser el tamaño, realmente no. Tiene diferentes, eso es una parte importante y está. Pero lo fundamental es cómo desarrollan las actividades nuestros maestros y maestras en el aula de clase, cómo están las condiciones, qué es lo que realmente se trabaja y se desarrolla allí, cómo se debe fortalecer el gobierno escolar, cómo se debe fortalecer todo el tema de nuestro plan de estudios, cómo se debe fortalecer la autonomía escolar. Esos elementos en un documento de más de 257 páginas que es nuestro estudio, que fue socializado con nuestro comité ejecutivo el día 18 de diciembre. Entonces ese lo iremos a presentar el próximo 3 de febrero. Con esos elementos también, porque hay falta de realmente cuál es la canasta, establecer en montos, en recursos, cuál es la canasta, el monto de la misma, porque ya definimos los componentes de la canasta educativa y eso fue fundamental. Es fundamental porque sabemos qué es lo que hoy compone esta canasta educativa para poder entrar a mirar cuánto se requiere, cuánto se necesita y así poder establecer. Pero también nos falta una información. Como el DANE no ha entregado realmente cuál es en números, solamente lo tienen porcentajes, paradójico. Solamente tienen porcentajes el tema del censo poblacional, pero no lo tienen en cifras y en números. Pero si hace una alarma o prende una alarma en el sentido de decir es que la población entre 0 y 5 años en comparación al censo del 2005 se ha reducido o se redujo en más del 60%. Cuando nos presentan esto ante la comisión, pues nosotros nos alarmamos, decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Sí, efectivamente han disminuido los estudiantes, pero no en ese escenario. Nosotros a través, ya se me fue el senador, se nos fue el senador Wilson Arias. Bueno, a través de él, con nuestro equipo y nuestros asesores en el Congreso de la República, el doctor Carlos, la doctora Diana y por supuesto el Ejecutivo, solicitamos una nueva información que es importante y fundamental, como es cuántos jóvenes y niños hoy tienen en el programa o los diferentes programas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuántos hay de 1 a 12 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, para tener argumentos y que el gobierno no nos vaya a derrotar. Los senadores, como el senador Wilson Arias, pudieron solicitar esta información e inmediatamente la semana anterior nos la entregaron, porque pues a ellos sí les entregan de una u otra manera la información ágil y rápidamente, y entonces es un elemento que también debemos tener en cuenta. Nosotros estamos aún ajustando. Hoy tenemos y necesitamos y se requiere toda esa información para poder tener consolidada nuestra propuesta. Nuestra propuesta la hemos hablado y así lo hemos expresado de diferentes maneras, es que tiene que ser con base en los ingresos corrientes de la nación. ¿Por qué con base en los ingresos corrientes de la nación? Porque hoy los ingresos siempre van aumentando, excepto en lo que conocemos en la historia y el comportamiento económico y de los ingresos, pues simplemente fue cuando se generó la crisis en 1999 y que fue uno de los elementos que Pastrana tuvo para poder cambiar el sistema o el situado fiscal por hoy el sistema general de participaciones, y porque fue como elaboraron y fueron uno de los argumentos el acto legislativo 01 del 2001. Entonces, con base en estas razones, nosotros tomamos esa decisión de aceptar la propuesta con el gobierno nacional, pero también fue solicitud de los gobernadores, alcaldes, nuevos alcaldes y gobernadores, tanto de las capitales como de los municipios, me refiero a los alcaldes, y por supuesto los gobernadores. ¿Por qué? Porque cambiaron sus delegados. Entonces, hoy el delegado de Asecapitales es el de Villavicencio, y ahí tenemos que hablar, entonces solicitarle a nuestros compañeros de ADEM para que puedan hablar con él y mirar cuál es la posición de él, si es una reforma o no, porque algunos estaban planteando, los anteriores estaban planteando
la Federación de Municipios y Asocapitales de que simplemente se establecieran unas bolsas y se recogieran unos recursos de regalías o de otros rubros, y entonces eso afectaría, no tendría una estabilidad el sistema general de participaciones, y entonces eso generaría una gran crisis y conllevaría a tener elementos el gobierno nacional. ¿Para qué? Para la privatización de la educación pública en Colombia, como siempre ha sido esa pretensión. Entonces también necesitamos escuchar la opinión de ellos, como también se produjeron cambios en la Federación de Departamentos, también porque anteriormente el que más se acercaba a la postura de todos los diferentes estamentos o instituciones a FECODE era la Federación de Departamentos. Nosotros por eso desarrollamos varias reuniones con el presidente en ese entonces, el presidente ejecutivo de los gobernadores de la federación, y hablábamos sobre el tema, pero hoy no sabemos realmente cuál es la posición concreta frente a este tema. Entonces esperamos hasta el 29 de febrero se prorroga las sesiones de esta comisión. Y bueno, compañeros, si no llegamos a concretar, pues ya, como siempre, corresponde donde nos hemos ganado las cosas, en las calles. El segundo tema, ascensos y reubicaciones, que está ligado al tema del estatuto de la profesión docente. Como nosotros lo hemos denunciado a través de nuestros informes, de las diferentes circunstancias, y cómo el gobierno nacional desvirtúa la evaluación con carácter diagnóstico formativo, independientemente de las posiciones de los compañeros, y no hay que hacerle un llamado respetuoso. Hoy el gobierno el 15 de enero, en la reunión con la señora ministra, dijo: estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de los maestros y maestros que están en contra de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Dijo: los apoyo. Dijo la ministra: los apoyo. ¿Qué hay y qué tengo que hacer? Y esa fue, y no me dejará mentir algún compañero o compañera del Ejecutivo, inclusive dijo: yo les ayudo aquí a ver que con pancartas, con cacerolas, compramos todo para derrotar la evaluación con carácter diagnóstico formativo. La posición del gobierno, estoy diciendo, y estamos dando un informe. Y entonces nosotros aquí, por eso, en la carta que le hacemos la solicitud al gobierno nacional y a la señora ministra de reunirnos, escribimos ascensos y reubicaciones, porque aquí no podemos permitir y caer en el juego del gobierno nacional que pretende congelar el escalafón o los ascensos o las reubicaciones de los maestros y maestras. Ese es el objetivo crucial del gobierno nacional, ese es el objetivo crucial de la política de Duque, de congelar los ascensos y reubicaciones. ¡Abajo la evaluación diagnóstica formativa! ¡Abajo! 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 Y el 22 y abajo el congelamiento. Y entonces, abajo el congelamiento del Estatuto Docente 2277 del y entendemos las discrepancias y las diferencias que hay frente a la evaluación con carácter diagnóstico formativo, pero como lo precisaba al comienzo, pues el gobierno desvirtuó, y el ICFES, conjuntamente con el ministerio, desvirtúa totalmente y desdibuja, si se puede utilizar el término, de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Y por eso nosotros mensualmente, semanalmente, diariamente denunciamos toda la perversidad del ICFES, toda la perversidad del Ministerio de Educación, toda la perversidad del gobierno nacional frente a este tema, que es el proceso que hoy tenemos, que fue la fórmula que buscamos, pero hoy reiteramos, la desdibujó de una u otra manera el gobierno nacional. Por eso en la solicitud nosotros decimos ascensos o reubicaciones, y nos pondremos de acuerdo. Y nos pondremos de acuerdo, y tenemos que buscar las fórmulas, porque aquí tenemos que buscar las fórmulas, porque no podemos caer, y repito, en el juego
del gobierno nacional y que ellos apoyan y dicen sí abajo la SDF, porque eso cuesta mucha plata, porque ya comprometimos vigencias posteriores frente al ascenso y reubicaciones. Estoy dando las justificaciones del gobierno nacional y que lo planteó así. Y entonces sale con lo siguiente, y que estamos mirando y estamos debatiendo en el comité ejecutivo, pero más que debatir es poder consensuar entre todas y todos la propuesta. El gobierno nacional, en la intervención en esta reunión con la ministra en cabeza, con su viceministra, con su secretaria general, con todo su staff directivo y asesores, dice: no estoy de acuerdo con la SDF, hay que acabarla. 2, cuesta mucho dinero. 3, hay que buscar el estatuto de la profesión docente. 4, tenemos toda la voluntad política para consensuar y negociar rápidamente un estatuto único de la profesión docente. 6, estamos dispuestos para colocar los recursos en la reforma del Sistema General de Participaciones para ese estatuto. 7, señor presidente, compañeros del Ejecutivo, dijo la ministra, estas son palabras de la viceministra, estoy diciendo, porque yo. Entonces, dice: señor presidente y ejecutivos, escoja estatuto de la profesión docente o evaluación. Y así no la puso. Y así no la puso el gobierno nacional. Pero nosotros y los compañeros me decían ahí sí, cuando intervenía: presidente, a esa respuesta se la dejamos a usted. Y entonces, de una manera, dijimos: compañeros y compañeras, esto no es de una respuesta inmediatamente. Por eso le solicitamos que en los próximos 20 días podamos desarrollar o se lleve a cabo una reunión específica para tratar este punto. Pero hay que exigir, partiendo del primer hecho, exigir ascensos y reubicaciones. Y nos pondremos de acuerdo cuál es la forma. ¿A través de qué mecanismo? ¿De qué forma? El mecanismo que sea, porque no vamos a permitir. El comité ejecutivo, unánimemente, y creo que este plenario de nuestras juntas directivas, no puede permitir que no se vaya a trabajar y se exija el tema de ascensos y reubicaciones para nuestros maestros y maestras. Y miramos las redes, así estén en desacuerdo, legítimamente. Respetamos la posición de la inmensa mayoría o de la mayoría o de algunos compañeros y compañeras, pero hoy implícitamente están exigiendo la evaluación y la cuarta corte. Ahí tenemos que mirar cómo hacemos. Por eso nosotros tenemos que, y estamos en ese proceso, y la próxima semana iremos y tomaremos la decisión. Y el gobierno inclusive también propuso, porque esto no es secreto para nadie, para ningún compañero o compañera, y no hay que manejarlo así, hay que colocarlo en el escenario de cada una y cada uno de ustedes. Y propuso, dijo, es también que podemos estar y establecer una comisión más ágil que la tripartita para ponernos de acuerdo y discutir los textos del estatuto de la profesión docente. Por eso nosotros nos dimos a la tarea y el comité ejecutivo tomó una decisión por unanimidad. 1. Partiendo del hecho del documento aprobado por la inmensa mayoría en el Congreso Federal de Paipa, más los elementos o recomendaciones o propuestas, las 9 propuestas en el Congreso de octubre de Medellín en el año del 2017, más los insumos que hoy el comité ejecutivo o las fuerzas políticas o sindicales o cada uno de los compañeros y compañeras están y estamos haciendo. ¿Para qué? Para consolidar, consensuar, realizar los ajustes que requieren, que necesitan, porque hoy la propuesta, compañeras y compañeros, necesita esos ajustes. Hoy no nos podemos decir mentiras, y yo siempre he dicho, afortunadamente los maestros no han leído, no leyeron la propuesta, porque había que hacer los ajustes. Todo tiene que quedar dentro del estatuto, todo debe estar acordado ahí, no se puede dejar nada al libre albedrío y la reglamentación del gobierno nacional, nada. Porque si miramos la propuesta de hoy,
el tema de la producción académica, pedagógica, como quiera denominarse, queda sujeto a la reglamentación del gobierno nacional. No, señores, esa tiene que ir incluida y esa tiene que ser concertada entre todas y todos y ser avalada. Y entonces nosotros nos hemos dado la tarea que los últimos de febrero o los primeros de marzo podamos colocarle un texto ajustado a las compañeras y compañeros, ustedes compañeras, que son los voceros oficiales de los maestros y maestras en Colombia. Ustedes son los voceros. A ustedes los eligieron y a nosotros nos eligieron por el voto de nuestros maestros y maestras para representarlos. Y ahí realizaremos y buscaremos cuál es el mecanismo para socializar, para leerlos. Yo creo que esto es la máxima, para mí es la máxima dirigencia, y aquí tenemos que dar los debates y tenemos que hacer las recomendaciones y las sugerencias, no para crear otra propuesta de estatuto, no, señores, porque aquí tampoco nosotros, ni el Comité Ejecutivo, ni la Junta Nacional, ni el plenario de juntas puede pasar por encima de las decisiones que tomó el Congreso Federal de Paipa y las recomendaciones del Congreso de Medellín en octubre del 2017. Algunos son escépticos del estatuto y yo creo que nosotros no podemos seguir siendo escépticos, al contrario, debemos defenderlo, debemos que corear más que la consigna, es que tenemos que conseguir el estatuto único de la profesión docente. Tenemos que consolidarlo, tenemos que conquistarlo. Algunos dicen, ¿es este año o no es nunca? Bueno, hay debates y discusiones. Otros dicen, no, eso para qué somos optimistas, eso no va a pasar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ahí es donde estamos, si no lo logramos en la mesa, compañeras y compañeros, con la lucha, con la movilización, con la aguerrida lucha de los maestros y maestras de Colombia, conquistaremos el estatuto único de la profesión docente en las calles, como siempre ha sido y como debe ser la consigna, y más que la consigna, la convicción de los maestros y maestras de Colombia, y la consigna y el compromiso de este plenario de juntas directivas, porque esa es la vía, ese es el camino de poder consolidar, consensuar y ganar el estatuto de la profesión docente que verdaderamente dignifique a los maestros, a las maestras, a todas y todos, independientemente de su forma o tipo de vinculación, porque ahí eso es lo que nos ha hecho daño, esa división de estatutos. Por eso es que nos ha colocado a pelear entre nosotros mismos, y a veces nosotros mismos caemos en esa trampa. Hoy, compañeras y compañeros, creo que tenemos esa responsabilidad, y en los próximos días desarrollaremos esa reunión y llevaremos, y creo, obviamente con el respeto y la discusión del Comité Ejecutivo, que esa debe ser la posición frente al tema de consensuar y consolidar el estatuto, pero sin dejar a un lado. A la par tiene que realizarse convocatoria para censos y reubicaciones. A la par tiene que ser, porque no hay que permitir el congelamiento del escalafón docente. En tercer elemento, abajo la evaluación de desempeño del 1278. Abajo el congelamiento de salarios de la tercera corte. Abajo. ¡El cargo indefinido del magisterio de Colombia! bueno, el gobierno nacional también hizo y nos dividió con el tema de los estatutos, como es el tema de hoy estar negociando y casi consolidando para nuestros compañeros indígenas y para nuestros compañeros afro. Y claro, y el gobierno hoy se jacta, y así lo manifestó, se jactó de decir, es que ya tenemos consolidada este tema de estatuto
para los compañeros y compañeras indígenas y afro, o específicamente etnoeducadores. Y dijo, ya tenemos prácticamente, le solicitamos que nos permitieran una copia de ese acuerdo, pero irrespetuosamente la viceministra dijo no, porque no negociamos con ustedes y ustedes no representan a los compañeros etnoeducadores. Y ahí vehementemente los compañeros y compañeras del Ejecutivo y por supuesto todas y todos reaccionamos y rechazamos esa posición de la señora viceministra, porque hoy FECODE, hoy nuestros sindicatos filiales verdaderamente representan a nuestros compañeros y compañeras, maestras y maestros etnoeducadores, y que la inmensa mayoría están afiliados en nuestros sindicatos filiales y en FECODE, y por supuesto en la Central Unitaria de Trabajadores. En un tercer escenario, el tema de salud, un tema complejo. Hoy en la crisis, en la prestación del servicio médico-asistencial, pero el gobierno nacional le coloca otros 3 petardos a estas circunstancias. ¿Y por qué? Uno, el tema del servicio actual, ligado ¿a qué? A las deudas. Y el gobierno nacional, y ahí le desvirtuamos su teoría de decir, oiga, es que ustedes tienen deudas con el contrato actual. Imagínense, compañeras y compañeros, que tienen deudas por más de 150.000 millones de pesos a los contratos actuales. ¿Y de dónde salen esas deudas? De 2 escenarios o 2 momentos. Uno, el tema de alto costo. Ustedes saben, compañeras y compañeras, que con los nuevos contratos, durante un año, si un paciente sobrepasa el monto para su atención de 100 millones, tienen que reintegrarle o pagarle del fondo de alto costo que le descuentan directamente del giro que le hacen de la cápita a la entidad prestadora del 4%, que de ahí tienen que hacerle esos reintegros. Y resulta que a la inmensa mayoría, no a la inmensa, a los 10 prestadores de las 10 regiones les adeudan más de 150.000 millones de pesos. Y entonces ahora es la nueva disculpa a los prestadores, es que me adeudan. Ya no están diciendo los contratos anteriores, no, estos contratos. Y el otro tema es el fallo de tutelas. Promedio, cada unión temporal o cada entidad prestadora de las 10 les están adeudando 150 a 170 millones de pesos mensuales, que hoy, que va más de 2 años, equivale aproximadamente a 2.000 millones de pesos por cada entidad territorial. Entonces esto suma a esa situación, en lo cual el día viernes que nos reunimos con la fiduprevisora, Ministerio de Educación, Procuraduría, Supersalud y FECODE, la comisión de FECODE encargada del tema de salud, entonces ahí denunciamos todo ese tema. Pero entonces, como siempre, el doctor Arias, gerente de salud, persona prepotente y arrogante, y nos cree ingenuos, y que es que nosotros no estudiamos o no sabemos del tema, entonces querer y tratar de justificar lo injustificable. Pero aún más, el tercer elemento o el segundo elemento, lo que tiene que ver con la liquidación de los contratos anteriores. Cada una de las 5 uniones temporales pasó su liquidación de los contratos. Algunos por 112.000 millones, otros por 150.000 millones, otros por 98.000 millones, etcétera. Eso sumaba más de 580.000 millones de pesos. Entre las deudas de alto costo y la liquidación de la última cápita que fue retenida, o el último vez del giro que le hacen para atender a los maestros y maestras y su grupo familiar. Y entonces la fiduprevisora elabora unas liquidaciones bajo unos criterios, ni siquiera teniendo en cuenta la normatividad.
ni siquiera teniendo en cuenta las recomendaciones de las diferentes auditorías de la Contraloría General de la República, violando inclusive los conceptos y la jurisprudencia y la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado. Y ahora dice, entonces, señores prestadores, ustedes adeudan entre 35, 40, 50 mil millones de pesos. Y entonces, ¿cuál es la disculpa ahora de los señores prestadores? Ay, ahora entramos o vamos a entrar en una crisis peor. Ahora no tenemos ni cómo pagar porque teníamos la expectativa. Y entonces ese es el reclamo, y ese es el reclamo que le hicimos al gobierno nacional. Sus problemas legales, arréglenlos entre ustedes, Fiduprevisora y los prestadores. Y señores, Superintendencia de Salud y Procuraduría y por supuesto Ministerio deben garantizar la prestación del servicio médico-asistencial a los maestros y maestras y su grupo familiar. Aquí no se puede afectar los que nos beneficiamos, más de 860,000 entre afiliados y beneficiarios, o mejor, usuarios en total, por culpa y la irresponsabilidad tanto de los prestadores como de la Fiduprevisora. Y entonces nosotros en una situación de esas, porque allí inclusive la Procuraduría y la Supersalud en esta reunión dijo, usted no puede aplicar eso porque está refiriéndose a la Fiduprevisora. Usted no puede aplicar eso porque usted estaría cometiendo una ilegalidad, una arbitrariedad. Entonces nosotros tenemos que tomar, y eso está en discusión en el Comité Ejecutivo, de contratar un equipo interdisciplinario en el tema de un abogado especialista en contratación, un auditor médico y otros, uno especialista en econometría. ¿Para qué? Para poder dar nuestra posición, porque no lo podemos hacer así como así, o como le estamos dando. Tenemos que hacerlo o realizarlo con los elementos profesionales, éticos, como debe ser, ajustados a la normatividad. Y por eso tenemos que mirar el tema de que uno de los jurídicos sea el exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional. Es una de las propuestas de que el doctor Alfredo Beltrán, quien siempre nos ha ayudado y nos ha asesorado en este tema, y otros expertos en cada una de las materias que se mirarán en el Comité Ejecutivo para poder dar un informe. Porque es que aquí la pretensión del gobierno nacional, en toda esa triquiñuela que está armando a través de la Fiduprevisora, es para atentar y acabar con nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y así se lo dejamos claro. Así se lo ratificamos, señores gobierno, FECODE, los maestros de Colombia. No vamos a permitir que hoy vayan a atentar con nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como ustedes lo quieren, porque esa es la política de este gobierno, porque esa es la política de Duque y todos los gobiernos anteriores, así como lo dijo Alesina en su documento, de decir, hay que quebrarle el espinazo a FECODE, y la única forma que de pronto, o la única luz que pueden ver, es a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por eso hay que defenderlo a ultranza, lo que cueste, hay que defenderlo en ese escenario. Y también, como hemos denunciado el tema de las diferentes irregularidades en la contratación, del tema de salud y seguridad en el trabajo, como lo hicieron los dos compañeros, por supuesto, por la decisión conjunta en el Comité Ejecutivo, para que allí denunciaran las irregularidades, la alteración, y así como lo hizo también diferentes compañeros o compañeras, o como lo hizo el compañero de la ADE también, de colocar el derecho de petición. ¿Para qué? Para reafirmar aún más las denuncias que hoy el Comité Ejecutivo había colocado o colocó frente a la adulteración y a la falsificación de los estados financieros de Geritzin. Por eso hoy inclusive cancelaron o están cancelando los contratos de Geritzin. Y ahora el viernes nos dijeron, oiga señores en el Consejo Directivo, tenemos que mirar qué hacemos. Y nosotros, nuestra respuesta fue, no señores, ¿qué hacemos? No suena como a batallón. No, ¿qué hacen ustedes? Porque nosotros lo advertimos. Y aquí tiene que responder la Fiduprevisora.
Aquí tiene que responder porque fue la que evaluó esos pliegos, fue la que recomendó la contratación, la FIDU previsora, fue la que hizo todo el trámite. Y nosotros seguiremos, y así como lo hemos colocado, y las diferentes denuncias en la misma Fiscalía General de la Nación, y seguiremos haciendo todo ese tipo de denuncias porque seguimos defendiendo y defenderemos nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Paro nacional indefinido. Abajo el modelo de contratación del servicio de salud del magisterio colombiano. Exijo toma de la fiduprevisora inmediatamente. Toma de la fiduprevisora. Exigimos la terminación de los contratos de las EPS del servicio de salud del magisterio colombiano. Exigimos. Cuarto tema, sanción por mora, uno de los acuerdos. Voy a explicarlo muy bien, por favor, para que podamos tener. Hoy se han generado grandes expectativas y todo el mundo esperaba que inmediatamente de recibir los recursos, al otro día iban a estar en las cuentas o le iban a pagar a los maestros y maestras de Colombia. Resulta que eso tiene un proceso. Después de la expedición del decreto 2020 del 2019, donde se crean los TES y que hoy están monetizados, hoy hay 440.000 millones de pesos disponibles en la fiduprevisora o en las cuentas del FOMAC para pagar esa sanción por mora. Pero para poder entender cómo es el proceso de la sanción por mora, tenemos que mirar varios elementos o varias situaciones o varios escenarios. Uno, el tema de las conciliaciones que ya estaban, que fueron los primeros procesos y que ustedes a través de los medios vieron, y que se pagaron 254 procesos de conciliaciones, 254 procesos que equivalen o se canceló 700 millones de pesos aproximadamente. Después viene un proceso de sentencias judiciales, y sentencias judiciales son las que ya verdaderamente no tienen otra instancia, que están en firme y que condenaron al gobierno nacional o al fondo o al ministerio o a la fiduprevisora para pagarles. En ese proceso hay aproximadamente 9.500. Algunos abogados dicen no, ahí deben haber 12.000. El gobierno y la fiduprevisora hoy tienen en su registro 9.500 sentencias aproximadamente. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Ahora tienen que empezar a llamar a cada uno de los abogados, porque como eso se adquirió fue a través de abogados para que haya sentencia. Entonces, ¿para qué? Para hacer las liquidaciones y los ajustes y las actualizaciones. Hoy hay una mesa de trabajo con algunas firmas de abogados, que la inmensa mayoría la representa el doctor Giovanni López, pero hay otros 400 abogados que también tienen sentencias y fallos, y a ellos también los van a llamar. Entonces, hoy están, todos los martes hay una mesa de trabajo, pero también hay que decirle a los otros abogados que por favor soliciten para que los inviten a las mesas para poder conciliar y mirar cuál es el monto real a que les cancelen o les paguen. Entonces tiene que producirse todo ese ajuste, todo ese tema y concertar la liquidación, porque esa liquidación, una es la que le da al abogado y otra es la que le da al Ministerio de Educación Nacional, porque la fiduprevisora ahí no entra a decidir nada. La fiduprevisora entra ahí es a ¿qué? A pagar, nada más. Entonces, la mesa de trabajo es entre ¿quién? Ministerio de Educación Nacional y los abogados. Nosotros tenemos un registro que son más de 423 abogados, si no estoy mal, me corrigen los compañeros del Ejecutivo. Algunos tienen 20, 30, 50, 100 procesos.
470 abogados que tienen poderes de los maestros de sentencias judiciales, ¿sí? Entonces ellos tienen que solicitar, ¿para qué? Para hacer eso, porque hoy no están actualizadas, y ustedes saben que cada día que pasa pues corre intereses y tienen que ser actualizados y concertar, porque hay discrepancias en la fecha de cuándo se paga, cuándo se radicó, algunas sentencias inclusive no coincide el salario del maestro cuando se produjo, el salario es diferente cuando se produjo el tema de la sanción por mora al salario que hoy tienen, y muchas sentencias la hicieron con base en el salario que hoy tienen los maestros. Entonces todas esas cosas tienen que solucionarlas. ¿Y cuál es la justificación del ministerio? Dice, oiga, yo tengo que solucionar eso porque es que en cualquier investigación y cualquier cosa el que se va a la cárcel es el ministerio. Es la justificación que ellos dan, ¿sí? No el abogado, ni la abogada, ni el maestro, ni la maestra. El maestro o la maestra recibe lo que le pagan y punto. Entonces, en ese primer escenario tienen que hacerse. Tercero, procesos prejudiciales. Son la etapa de los que tienen que conciliarse, que se pueden conciliar. ¿Ante quién hacen las conciliaciones? Ante la Procuraduría General de la Nación. Prejudiciales, o sea que no ha iniciado formalmente la etapa en los juzgados laborales para dirimir o expedir un fallo sobre este tema específico. Entonces, eso se ha generado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se está haciendo diferentes conciliaciones. Ya fueron a Cali, fueron al Valle, fueron a Tunja, fueron a Boyacá, fueron a Antioquia, fueron a Apartadó. Bueno, están en una maratón de conciliaciones entre los diferentes abogados y el Ministerio de Educación Nacional. Establecieron, inclusive se pusieron de acuerdo con base en unos porcentajes de cuánto debe ser o entre cuánto debe estar la cifra aproximada para hacer esas conciliaciones. Entonces se están haciendo masivas, y a medida que se van haciendo, que van quedando en firme, se van pagando, igual que las sentencias judiciales. A medida que van quedando en firme, se van pagando. Hoy deben que ponerse de acuerdo en más de 1.500 sentencias judiciales para que las paguen, y en prejudiciales igual, pero también procesos judiciales. ¿Cuáles son? Que ya surtieron la etapa de conciliación, que ya están en el juzgado laboral, pero que el gobierno nacional, a través de los jueces, aquí me corrigen los compañeros abogados, ese es el Consejo Superior de la Judicatura, que permite la conciliación general. ¿Cuáles son los que permiten, los que dan la orientación, que pueden dar una orientación? ¿O cuál corte? No, para hacer, bueno, ahí se me perdió. ¿Cuál es el objetivo? No me van a enredar por eso. Entonces, el gobierno nacional ha solicitado que se pueda hacer una conciliación grande. Entonces se colocó Antioquia y Apartadó como unos primeros departamento y ente territorial. ¿Para qué? 2.000 y pico de procesos, y se van a ir a conciliar. Ya lo conciliaron entre el ministerio y los abogados. Simplemente llegar allá con todos los jueces laborales y que le den el aval para que no surtan o no sigan esos procesos y se pueda solucionar. Hay 14 departamentos en los cuales prácticamente ya se tiene toda la información, cruzaron, se están haciendo los ajustes para que también salga esa conciliación de los procesos judiciales. Entonces, todo se va a hacer masivamente. Nosotros no lo creíamos, pero eso ya prácticamente lo tiene solucionado de esa forma y esa manera. Bueno, todo es posible en este país. Los abogados más que nadie saben que todo esto es posible en este país. Entonces, en esas 14 entidades se va también a hacer una conciliación, como lo han denominado, grande para esos procesos. El tema de procesos administrativos. Resulta que eso también los compañeros, ¿cuáles son esos procesos administrativos? Que hasta ahora se van a hacer la reclamación, que muchos compañeros colocaron el derecho de petición, ¿cierto? Solicitando su sanción por mora, pero hay un problema. Resulta que muchos de los compañeros y compañeras realizaron esa reclamación a la fiduprevisora a través de un derecho de petición, pero
el gobierno nacional tomó la decisión y determinación, dijo: señoras y señores, efectivamente sí tenía razón, pero prescribió su reclamación. Y más de 2.500 maestros y maestras hoy, a las cifras reales y concretas que hay, están. Y entonces, afortunada o desafortunadamente, y que es un debate abierto en el magisterio colombiano, que si se reclama o no se reclama, pues aquí la conclusión es que tienen que reclamarse a través de vía jurídica. Bueno, ese es un debate. Simplemente estamos haciendo nosotros la apreciación. Y entonces 2.500 maestros, el gobierno nacional les dijo: no señores, les contestó, posteriormente lo vemos, y le dejaron prescribir. Claro, usted sabe que cuando le niegan, coloca el derecho de petición, usted tenía 4 meses para entrar a demandar, a reclamar jurídicamente, o si no le aplicaban la famosa prescripción. Me corrigen los señores abogados si estoy equivocado en la expresión. Se caduca esa solicitud y ese derecho de los maestros y maestras. Entonces, el gobierno nacional pues le gusta es que lo demanden y pagar las fuertes sumas del erario público de este país. Eso es lo que tema. Entonces, está avanzando. Se va a hacer por etapas, se está haciendo por etapas, y ahí está. Y ahorita, en este primer semestre, se tiene que materializar o monetizar los otros 660.000 millones de pesos para un total de 1.1 billón de pesos. Entonces, que esos recursos que negociamos en el acuerdo inmediatamente del año anterior no son recursos del FOMAC, no son recursos del fondo, son recursos propios del Ministerio de Hacienda. Y por eso fue que tuvimos que negociar eso, porque es que hoy venía y el fondo se estaba desfondando con la sanción por mora, que es legítimo el derecho de los maestros y maestras, pero fiscalmente se estaba afectando el fondo de prestaciones sociales del magisterio, y es la plática de las cesantías, de las pensiones de los maestros y maestras de Colombia, de los que tienen o tenemos una perspectiva de algún día pensionarnos, o que tienen los compañeros de pensionarse en el magisterio o de pensionarnos en el magisterio. Entonces ahí se estaba generando todo ese tema, por eso se hace ese acuerdo frente a este tema. Y el tema de las cesantías hoy, de lo que hay desde el 25 de mayo en adelante, las solicitudes que se han realizado por parte de los maestros y maestras, desde la solicitud, radicación de la misma ante la entidad territorial competente hasta el pago, no se ha generado sanción por mora. Ojo, vuelvo y repito, lo radicado desde el 25 de mayo hasta la fecha se ha surtido, inclusive se ha cortado el tema de los 70 días hábiles, que de ahí hacia atrás, desde el 25 de mayo, 24 de mayo hacia atrás, todo lo radicado, sí hay un represamiento y ha generado y está generando sanción por mora, porque ha pasado más de los 70 días que no han solucionado esas situaciones, que no han generado esas situaciones, ni resolverle positiva ni negativamente la solicitud de las cesantías de los compañeros y compañeras. Ahí, del 24 de mayo hacia atrás, que fueron radicadas, todas esas solicitudes están generando un represamiento y generando sanción por mora frente a este tema, a lo cual nosotros hicimos ese llamado y esa exigencia para que se dé cumplimiento a la normatividad y que se puedan expedir los actos administrativos de reconocimiento de las mismas. El tema de la consulta al Consejo de Estado sobre el artículo 15, numeral 2, literal B de la Ley 91 de 1989. El gobierno nacional, como ustedes muy bien lo saben,
tiene que hacerlo a través de un ministerio o el presidente de la República esa consulta, frente al derecho de la prima de medio año. Bueno, cada uno ya sabe qué dice el artículo para no ponernos a repetir. Entonces, ¿qué sucede? El día 13 de diciembre del 2019, el gobierno nacional radica esa solicitud o hace esa pregunta a la sala de consulta civil del Consejo de Estado. Y adicionalmente solicita, como quedó en el acuerdo, que se permita una audiencia o que se conceda por parte de la sala del Consejo de Estado la presencia de FECODE para argumentar y defender el artículo 15, numeral 2, literal B, de la ley 91 del 89. La semana antepasada le respondieron ya al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República, y dice que efectivamente sí, se concede esa audiencia. Ahora nosotros en el Comité Ejecutivo tenemos que elaborar el documento o la sustentación del por qué hoy es legal, es vigente y tiene que aplicarse este artículo en favor de los maestros y maestras de Colombia. Ahí con la salvedad que dice que solamente un compañero o una sola, no dice un compañero o una compañera, dice que una sola persona puede intervenir ahí en el Consejo de Estado. Ya voy a terminar, tranquilos. El tema hoy está pendiente por expedirse, está en proceso el decreto sobre escuelas normales. Se incluyeron todas las recomendaciones, todas las sugerencias que tanto la Asociación de Escuelas Normales como FECODE realizó y solicitó. Está en Presidencia de la República, ya está colgado en la página para cumplir la formalidad legal de recomendaciones y sugerencias a este decreto, para que en los próximos días ya se pueda materializar de una vez por todas. Está también pendiente las directivas ministeriales de jornada laboral y sobre los compañeros y compañeras de docentes provisionales. El día de ayer se desarrolló la reunión sobre la directiva de jornada laboral. Esperamos que se pueda zanjar la discusión. Bueno, tenemos una discusión profunda con el gobierno frente al tema de la permanencia en la institución educativa, y eso no es de poca monta esa discusión, y cada vez que decimos nos echen cara a la directiva ministerial 16. Entonces siempre ha sido el caballito de batalla del gobierno nacional la directiva 16. Ahí estamos discutiendo por el término específicamente de mínimo. Creo que ahí está la discusión, si va o no va el tema de mínimo, pero esa discusión de esa palabra pues tiene un tema bien profundo frente al que hacer y cómo aplicar esa norma. Y el tema ya está para expedición, el tema del decreto sobre la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Entonces esperamos que en los próximos días también se pueda expedir este decreto, porque ya rige a partir de este año, independientemente, compañeros provisionales, compañeros nombrados en comisión, compañeros en propiedad del 2277, 278. El tema de formación docente, me refiero ya al tema de licenciaturas, maestrías, doctorados. Ya hay en un fondo que el gobierno nacional constituyó 34.173 millones de pesos. En el primer trimestre de este año se van a convocar las primeras licenciaturas, maestrías, especializaciones y doctorados para los maestros. En estos días el gobierno nacional nos va a remitir cuáles son los requisitos o criterios para los compañeros y compañeras se puedan presentar y puedan acceder a este tema de licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. Esperamos que sea en conjunto, que podamos unificar criterios en este sentido para que se pueda avanzar, partiendo del hecho que las licenciaturas tienen prioridad para
los compañeros y compañeras del área rural, de nuestros compañeros y compañeras docentes. Y una de las recomendaciones que nosotros le hicimos al gobierno nacional, pues que ojalá todas se puedan brindar en la universidad pública, primero por calidad y dos por recursos, porque mientras, o miremos lo que sucede hoy en Bogotá, mientras hoy en Bogotá en la universidad distrital el convenio que hay del tema de las maestrías cuesta 4.800.000 el semestre, pues vaya, miren las otras universidades que tiene el convenio, son 12 y 13 y 14 millones de pesos. Entonces, también es un tema para poder tener una mayor cobertura. Bueno, pero eso lo dejamos ahí como un elemento para que se pueda tener en cuenta. Tampoco estamos criticando la educación, ¿cierto? La educación de las universidades privadas, ni más faltaba, pero sí, obviamente, pues uno tiene que ser coherente, porque defendemos lo público, pues mal haríamos de decir que no lo público y que sí lo privado. Defendemos lo público. El tema del pago de deudas. Compañeros, nosotros le hemos enviado y solicitado muy respetuosamente a nuestras juntas directivas que nos informen cuáles son los radicados frente al tema, o que nos envíen los radicados frente al tema de las deudas ya reconocidas o que están en trámite o sentencias judiciales en cada una de las entidades territoriales. Como 3 o 4 nos han llegado. Y entonces cada vez que vamos a esa reunión en la comisión, muestren a ver cuáles son. Entonces el gobierno hoy dice, no tenemos nada. No tenemos nada, dice el gobierno nacional, no tenemos nada. ¿Cuál deuda? Muéstreme los radicados. Compañeras y compañeros, el llamado y a la vez la solicitud respetuosa a nuestras juntas directivas que nos puedan enviar todo ese tema de deudas, que nos envíen los radicados para poder avanzar y tener reuniones frente a este proceso, porque la comisión allá de deudas del ministerio, donde avala, donde revisa, donde ordena pagar, pues está funcionando, pero nosotros no tenemos la radicación, las cuentas de cobro que hacen las entidades territoriales, las solicitudes de los recursos, y entonces sin esa información, si no la tenemos nosotros, pues ¿cómo vamos a pelear? Porque el argumento, nosotros decimos, sí, que se paguen las deudas, el gobierno dice, pues muéstreme cuáles deudas. Y entonces cuando decimos, no, las que debe, pero ¿cuáles debemos? Sí, entonces nos quedamos, fue ahí un debate, sí, insulso ahí. Y entonces, pues no, necesitamos que nos ayuden. 3 veces le hemos solicitado respetuosamente a todos nuestros sindicatos. Entonces, por favor, que nos ayuden. Ya bueno, ya me están pidiendo tiempo. Bueno, el tema de garantías sindicales, compañeros. Miren, nosotros, y eso está claro, el tema de las garantías sindicales que las entidades territoriales deben y tienen que garantizar los permisos sindicales de los compañeros y compañeras, ya sean de los equipos, ya sean de las juntas directivas del sindicato filial o de la central unitaria a la cual nosotros o estamos afiliados o es nuestra central en ese escenario. ¿Qué es o dónde se ha presentado la discusión o la divergencia? El tema de reemplazos, pero ese es un tema ya superado. Que no lo quieran entender los secretarios y secretarias de educación es otra cosa, o que se hagan ahí los de la vista, y entonces no, eso está claro. ¿Cómo es? Las entidades territoriales tienen aprobada una planta de personal, pero ninguna entidad territorial abarca o cubre 100% esa planta de personal. El gobierno nacional siempre le permite tener ahí un colchón a pesar de que le giran los recursos por esa planta de personal, pero las entidades territoriales no lo nombran. Entonces, tienen 20, 30, 40, dependiendo de la entidad territorial, obviamente. Pero el que mínimo tiene 12 o 15 maestros y maestras que paga el Estado para que los nombre, pero no los nombra por situación, por X, por Y circunstancia, porque utilizan la platica para hacer un proyecto de esos bobos que se inventan ahí para gastarse y robarse en la platica.
así como lo tenían en la anterior administración en el Magdalena, y allá cuando estuvimos peleando para el tema del pago del salario de los maestros, ahí les descubrieron, el ministerio se descubrió que tenían 7 cuentas ahí para desviar recursos. Bueno, ese será un tema. ¿Sí? Y otros por el estilo ese, compañero, muy bien. Y entonces, eso por el estilo, entonces, ¿qué es el tema? Desviaban ahí recursos y tenían una cuenta donde iban sacando 150, 400, 700 millones de pesos y se lo desviaron por eso. Por eso el gobernador del Magdalena tuvo que tomar la decisión de, con recursos propios, 3.900 millones de pesos, asumirlos para poder pagar la nómina en el Magdalena. Y allí estuvimos acompañando al señor secretario para buscar una solución. Afortunadamente se buscó la solución, porque si es por la vía que estaba de la aprobación de la asamblea, no se hace y estarían todavía en estas circunstancias los maestros del Magdalena, que no se pagara, porque hoy pues no tiene la mayoría en la asamblea políticamente el gobernador Carlos Caicedo. Entonces pues no tienen, si no aprueban ahí, entonces afortunadamente se buscó otra figura, como también se hizo en Tunja, tuvieron que asumir 2.700 millones con recursos propios. Bueno, pero entonces, para no desviar el tema, ¿qué pasa? El concepto ese que sacan, que dice es que nadie puede nombrarse en reemplazo del compañero o compañera que entra a permiso sindical. Son esas dos posturas, esa una, y la otra es que dice que el permiso sindical no puede ser permanente. Es que no es para hasta que yo me pensione y tenga retiro forzoso a los 70 años, no, es temporal. ¿Hasta dónde? Hasta su periodo. Bueno, pero la inmensa mayoría de las entidades lo solucionan o lo dicen es por el año escolar. ¿Sí? A mí no me lo dan por días. Mentira, por ahí decían que si a mí me daban por días el permiso, yo les dije, no, pues si me quieren otorgar, si no, pues écheme, no tengo problema por eso. Entonces, digamos, lo hacen, por ejemplo, coloco mi caso, a mí me lo dan por año, de comienzo, por todo el año escolar. Si tiene que presentarse uno, por ejemplo, el 20 de enero, hasta el 13 de diciembre me otorgaron el permiso sindical. Para nombrar la persona que asuma mis funciones, hacen 2 procedimientos. Uno, nombran un maestro provisional en comisión, y después otro acto administrativo, nombran lo que le estoy diciendo, nombran un maestro en comisión, y después de que lo nombran en comisión, lo nombran para la institución educativa INEMCA Los Arturo Torres de Tunja, que es donde es mi sitio de trabajo, y después otro acto administrativo donde me asignan donde le asignan, las funciones ¿sí? como docente. Entonces son 2 cosas diferentes, porque ahí sí hay una discusión, jurídica en el tema, que dice, no, es que nadie puede reemplazar al otro, y de cierta manera es esto, nadie me puede reemplazar, ni yo puedo reemplazar a nadie. ¿Sí? Entonces, en esa circunstancia, entonces se tienen que dar, y eso fue zanjado en esa discusión el año inmediatamente anterior, y eso fue lo que le dijeron a los señores secretarios de educación: oiga, no coloquen más trabas a los permisos sindicales, porque eso está claro. En Santander el año pasado, en Bucaramanga, en Santander, en Girón, en la otra entidad, ahí lo explicamos y colocamos el audio y colocamos entre los secretarios, la junta directiva y FECODE y la viceministra, y le explicó así como yo le estoy explicando. Oiga, no se enreden, no le busquen males al cuerpo, eso es así como se soluciona, y así fue como lo solucionamos, y de ahí, compañero, y de ahí para todas las entidades territoriales se solucionó, y esa es la forma legal, jurídica, y ahí les quedó claro a todas y todos. Por eso no pueden negarle el permiso a los compañeros y compañeras. Pero hoy, compañeras y compañeros, para terminar, nosotros tenemos algo importante, que es el 30 y 31. Y algunos lo dan que es solamente un evento por un evento, que el encuentro de organizaciones sociales, sindicales, populares, movimiento estudiantil, indígenas, afro, campesinos, todos los demás sectores que hoy nos estamos movilizando, es simple
mente por cumplir un requisito. No, señores. Eso no es por cumplir un requisito. Es porque hoy más que nunca, así como los diferentes estudios en los últimos 40 años, se han desarrollado más de 23.500 paros y movilizaciones en este país. Más de 23.500. Y hoy lo que ha pasado, lo que surgió del 21 de noviembre, es precisamente eso, la inconformidad del pueblo colombiano, de los diferentes sectores, y que cada uno nos manifestamos de la forma legítima que tenemos, que queremos y que hacemos como corresponde y como debe ser para contrarrestar la política de este gobierno nacional. Pero nosotros no podemos desvirtuar ni dejarnos dividir. Lo que hoy pretende el gobierno nacional es colocarle unos escenarios para dividirnos. Al contrario, creo que hoy nosotros debemos, con las equivocaciones, con los errores, si los cometemos, si los tenemos, a través del diálogo, a través de la discusión, es que tenemos que zanjarlos y discutirlos, porque no podemos seguirle el juego al gobierno nacional, al presidente Duque, al Centro Democrático, que hoy estigmatiza a FECODE, que hoy todos los días a través de las redes sociales ataca a FECODE, ataca a los maestros y maestras de Colombia. No podemos perder esa atención. En la atención en el sentido de que debemos defender nuestro pliego nacional de peticiones con esos 13 ejes y esos 104 puntos que desarrollan esos 13 ejes. No podemos perder. Hoy nuestro objetivo es seguir debilitando al gobierno nacional y que no aplique su política perversa. Pero para eso tenemos que hacer más que el llamado, tener que hacer todos los oficios para lograr la unidad, para fortalecer todos los sectores independientemente de sus convicciones, de nuestras convicciones, de las apreciaciones, de nuestras apreciaciones. Ese es el gran reto. Pero aquí esta mañana hablaba con unos compañeros y decían: Nelson, aquí también tenemos que llamar nosotros como nos llamamos, como dicen los compañeros, que nosotros somos los que le ponemos el pecho, todas y todos, toda nuestra dirigencia aquí presente, que prácticamente es la base de este movimiento sindical, que es la base de FECODE, que es la base de la lucha, que es la base de la defensa de la educación pública, que es la base para conquistar el estatuto de la profesión docente, que es la base para poder consolidar el sistema general de participaciones, una fórmula que verdaderamente incremente real y progresivamente los recursos. Pero aquí el llamado que hacemos, el llamado fraternal, porque ahí desafortunadamente este Estado, porque es el Estado, por hecho o por omisión, que están asesinando a nuestros compañeros y compañeras, que los han asesinado, que los siguen amenazando. Hoy es inaudito, hoy es inaceptable que tengamos más de 120 maestros y maestras en esta situación este año, como los compañeros de Tavasá, Antioquia, los 12 compañeros que fueron desplazados, como los 40 compañeros en Soledad Atlántico, amenazados todas y todos, como en el Cauca, que asesinan y que siguen estigmatizando, siguen amenazando y siguen desplazando a nuestros maestros y maestras, o en el Catatumbo, como tienen a nuestros maestros y maestras, o en Tumaco, o en Putumayo, cómo se ha acentuado la violencia hacia nuestros dirigentes, hacia nuestros maestros y maestras, hacia nuestros estudiantes. Por eso hoy que tenemos, como en Magangué, como en muchas partes del país, que desafortunadamente ese es el eco, esa es la simpatía, esas son las cosas que le gusta a este gobierno perverso, al Centro Democrático, porque aquí que no nos dé miedo, aquí la lucha frontal es contra ese partido, un partido de ultraderecha que quiere acabar a FECODE, que quiere acabar a la maestra, que quiere acabar con la educación pública. Y por
compañeras y compañeros, nosotros no podemos desviar esa atención. Al contrario, tenemos que fortalecernos, tenemos que generar la unidad. Y aquí qué bueno que en este plenario, en la comisión política, y de una vez lo coloco en el escenario para la discusión. Aquí hay que también llamar a nuestros grandes dirigentes, independientemente de la simpatía de cada compañero y compañera, a los dirigentes alternativos. ¿Y por qué a los dirigentes alternativos a nivel nacional, que tienen un reconocimiento? ¿Y por qué no decir a los precandidatos y candidatos presidenciales alternativos, para que verdaderamente se genere y se dé la unidad para contrarrestar la política de este gobierno perverso, de este gobierno asesino que quiere acabar con FECODE? Por eso, así como hoy Gustavo Petro, así como hoy el senador Robledo, así como hoy otros compañeros y compañeras, pero aquí no se trata de quién es más o quién es menos. Aquí no se trata de quién hace más o quién hace menos. Aquí se trata, compañeras y compañeros, en la democracia que defendemos, en el Estado Social de Derecho, en esta democracia que defenderemos a ultranza, porque el gobierno quiere acabar con ella. Ese es el llamado desde la presidencia de FECODE, a que verdaderamente podamos tener una alternativa real y concreta, y que todos y todas hagamos esos oficios para que lo alternativo verdaderamente sea poder en el 2022 y transformar este país, defender la educación pública y defender los derechos de los trabajadores, de la niñez, de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros compañeros afros y de todo el pueblo colombiano. ¡Que viva FECODE!